y la parte funcional en un oído normal. Acá podemos visualizar la parte anatómica del oído, en la que vamos a ver el pabellón auricular, el conducto auditivo externo con la membrana timpánica, ¿no? Y las partes del oído, en la que tenemos el trago, las glándulas ceruminosas que están en el conducto auditivo externo, ¿no? La zona de la cóclea, ¿no? Con el nervio vestibular, la arteria carótida interna. Y si continuamos, vamos a ver una membrana timpánica normal, en la que vamos a ver que es transparente, es color blanco nacarado, ¿no? En la que podemos visualizar el martillo, el mango del martillo, ¿no? El mango del martillo, en la que vamos a visualizar. ¿Aló? Sí. Ahorita ya se solucionó. Estoy en clase ahorita con los alumnos. Ya, sí, ya entré ya. Ya, doctor, no se preocupe. Muy amable, muy bien, gracias. Bueno, continuando, entonces, esta es una visión al microscopio de una membrana timpánica normal. Esto nos va a ayudar para visualizar bien las partes de la membrana timpánica y vamos a ver la porción flácida, el pliegue malleolar anterior, la apófisis corta, que es esta zona de acá, la apófisis corta, el mango del martillo y la espátula, ¿no? Luego acá tenemos la porción tensa o pars tensa de la membrana timpánica, el triángulo luminoso, el anillo cartilaginoso, el anillo cartilaginoso, el anillo timpánico, la ventana redonda, el promontorio, donde va el estribo y el yunque y la cuerda del tímpano. Nosotros podemos hacer esta división de la membrana timpánica en 4 cuadrantes. Los cuadrantes están antero superior, antero inferior. Para que nosotros nos demos cuenta bien de la división del oído y para que podamos distinguir si este diagrama es del oído derecho o del oído izquierdo, vamos a darnos cuenta de que el mango del martillo se encuentra hacia atrás. Este es un oído izquierdo. En el oído izquierdo podemos ver de esa manera, que esta es la parte antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. Esto nos va a servir para el estudio de la membrana timpánica. Acá nos podemos dar cuenta de que si esto va hacia atrás, este es el oído derecho. El oído derecho. Esta es la parte antero superior, antero inferior, póstero inferior y póstero superior. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Se me está escuchando claro, por favor? Sí, doctor. ¿Sí? Ya.
Muy bien. Acá a la otoscopía, ¿qué cosa vamos a, qué cosa vamos a hacer? ¿Qué cosa vamos a observar? Vamos a observar la integridad de la membrana timpánica. Si es una membrana íntegra o es una membrana con alguna perforación o alguna retracción de la membrana timpánica o alguna protusión de la membrana timpánica. Vamos a observar el color. El color de la membrana timpánica nos va a indicar si hay algún trastorno o no hay algún trastorno en la membrana timpánica o en el oído medio en este caso, ¿no? Primeramente, el blanco nacarado es el blanco normal, es el que encontramos cuando nosotros hacemos una otoscopía y vemos una membrana timpánica normal. Cuando es rojo, ¿qué podemos observar? ¿Por qué se pone el tímpano rojo? Porque hay un proceso inflamatorio, porque puede haber un proceso infeccioso. Entonces, eso lo vamos a observar ¿cuándo? Lo vamos a observar, por ejemplo, en una otitis media aguda. En una otitis media aguda vamos a encontrar un tímpano rojo. Un tímpano violáceo, ¿por qué? Porque a veces dentro del tímpano hay unas venas que se pueden dilatar y producir algún tinte de tipo violáceo o amarillo cuando hay algún proceso infeccioso dentro del oído. La posición del oído es la normal, puede ser abombada o atelectásica. Abombada es cuando se protruye hacia afuera y atelectasia es cuando se mete hacia adentro, hacia el promontorio, o sea, como si la membrana estuviera retraída. Eso significa atelectasia. Normalmente el tímpano debe ser transparente, o sea, deja ver algo de su estructura dentro. El brillo es el triángulo luminoso. Un oído, una membrana timpánica con brillo, se puede observar el triángulo luminoso. El triángulo luminoso es nada más que la luz que nosotros proyectamos hacia adentro del oído, ya sea con el otoscopio o lo proyectemos con el espejo frontal o con el frontoluz que se usa actualmente, ¿no? Esa luz que va a entrar a lo- a lo- al- en el conducto auditivo externo, va a entrar hacia la membrana timpánica y se va a proyectar esa luz por la zona del triángulo luminoso. Y eso es lo que vamos a observar. En la otoscopía vamos a ver si hay vascularización o no hay vascularización. En la otoscopía también se puede hacer la otoscopía neumática. ¿Qué cosa es la otoscopía neumática? En la otoscopía neumática nosotros insuflamos aire a la membrana timpánica. ¿Cómo se insufla el aire? Por medio de una bombilla que se conecta al otoscopio y eso va a insuflar aire y va a poderse ver el movimiento, los movimientos de la membrana timpánica. A la otoscopía también podemos observar tumoraciones cuando hay una tumoración en el oído, secreciones en el oído medio, tímpanoesclerosis, bolsillo de retracción y vamos a observar lo principal que vamos a ver en esta parte del, del estudio, que son las paredes del conducto auditivo externo, para ver si hay o no un problema de un, eh, algo que obstruye la membrana, el conducto auditivo externo, ¿no? O sea, un cuerpo extraño en este caso. ¿Cuál es la terminología que se emplea en, en esta parte del, de la otoscopía, del examen del oído en sí?
Meningitis es cuando hay una inflamación de la membrana timpánica. Cuando hay efusión en el oído medio, hay fluido en el espacio del oído medio. Si nosotros regresáramos a esta lámina que está acá, entonces vamos a dividir el oído en oído externo, oído medio, donde está la membrana timpánica como su pared, y el oído interno, donde están los conductos semicirculares y la cóclea, ¿no? Entonces, cuando hay efusión a nivel del oído medio, hay un fluido en ese espacio del oído medio, entre el oído externo y el oído medio, que está tabicado con la membrana timpánica. Cuando hay una otitis media aguda, el fluido en el oído medio se presenta con síntomas y signos de inflamación. Es lo que les decía antes, de que en la otitis media aguda vamos a encontrar un tímpano de color rojo o un poco inflamado, ligeramente congestivo. Cuando hay una otitis media con efusión o derrame, el fluido del oído medio puede no tener síntomas o signos de inflamación. ¿Cuándo se dice que una otitis media aguda es recurrente? Se dice que una otitis media aguda es recurrente cuando presentas más de 3 episodios de otitis media aguda en los últimos 6 meses. Cuando decimos que una otitis media con efusión o derrame persistente, cuando el fluido en el espacio del oído medio está sin síntomas, se presenta sin síntomas por más de 3 meses. Por más de 3 meses. Acá vamos a ver otra lámina en la que vamos a ver también la anatomía. En la anatomía del oído externo vamos a ver el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica, la cadena de huesecillos a este nivel, ¿no? Nosotros sabemos de que el mango del martillo se articula en la membrana timpánica, luego sigue el yunque y el estribo que va hacia la platina y es el ingreso hacia el oído interno, donde encontramos el caracol, los conductos semicirculares y el vestíbulo del oído interno, ¿no? Tenemos la trompa de Eustaquio, que va a comunicar el oído con la parte nasal, ¿no? ¿Qué patología obstructiva podemos encontrar en el conducto auditivo externo? En el conducto auditivo externo podemos encontrar los tapones ceruminosos, que son los más comunes, los que más vemos nosotros. Estos tapones ceruminosos pueden ser de glándulas ceruminosas o glándulas sebáceas. Cuando vimos la parte anatómica, nosotros les mostré de que las glándulas ceruminosas están alrededor del tercio externo de la membrana timpánica, del conducto auditivo externo, en el tercio externo. Entonces, es por eso de que nosotros cuando nos limpiamos el oído, vamos a encontrar una grasita que sale, que es el cerumen. Ese cerumen se puede acumular y se va a acumular en toda la parte del conducto auditivo externo y nos va a impedir escuchar bien. Estas glándulas ceruminosas que producen este cerumen puede ser un cerumen pastoso, que es un poco medio cremoso, que es el cerumen de las glándulas ceruminosas, o puede ser un cerumen seco, que está producido también por las glándulas sebáceas. Cuando nosotros usamos los hisopos, ¿qué pasa? Al usar el hisopo nosotros introducimos
en la parte donde está el algodón, y si ustedes se dan cuenta, esa parte donde está el algodón es una parte que ocupa casi todo el canal del conducto auditivo. Parte se va a unir con el algodón y parte se va a meter hacia adentro del conducto. Cuando entra muy adentro del conducto, casi sobre la membrana timpánica, es un cerumen que va a ser difícil de sacar con una torundita. Y entonces vamos a necesitar hacerle una limpieza del oído. Esa limpieza puede hacerse bajo visión directa, puede hacerse con una curetita de oído para extraer esa cera que se ha acumulado ahí, o si no, con un lavado de oído, ¿no? El lavado de oído lo hacemos con una jeringa de lavado de oído con agua tibia que entra en la parte externa del conducto auditivo externo, ¿no? Y con agua a presión vamos a sacar esa cera. Ese es el lavado de oído. Patología obstructiva del conducto auditivo externo. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? Bueno, vamos a continuar entonces. En el conducto auditivo externo pueden haber diversos cuerpos extraños que se introducen en el conducto. Encontramos bichos, ¿no? Podemos encontrar garrapata, los que tienen perros o animalitos en la casa, a veces esos animalitos pueden tener garrapata que lo sacan al parque a dar una vuelta, ¿no? Y pueden tener la garrapata. Esa garrapata puede instalarse en el conducto auditivo externo de un niño, de un pequeño, o también de un adulto, ¿no? Puede también tener insectos como mosca, mosquitos, ¿no? Insectos como vemos acá, ¿no? Nosotros hemos visto en la especialidad hasta hormigas. Una hormiga también se puede meter en el conducto auditivo externo y producirnos molestias, ¿no? Arenillas, cuando vamos a la playa o algún sitio, y hasta piedritas. O también este tubito que se llama tubo de ventilación. Este tubo de ventilación nosotros lo ponemos acá en este agujero que se ve en la membrana timpánica, en los casos en que hay fluido en el oído y que no sale, ¿no? Ni se absorbe ese fluido. Entonces nosotros lo ponemos acá en esta zona, lo ponemos para que vaya drenando ese líquido o ese fluido que está en el conducto auditivo, en la membrana timpánica. Por ejemplo, en los casos de otitis serosa, se pone esto y esto va a mejorar la audición, porque el paciente que tiene ese fluido refiere que no puede escuchar bien por ese oído. A veces estos tubos de ventilación son tubos de un material especial, ¿no? Como un plastiquito, y y ¿cómo se llama? Se salen de su sitio y se quedan acá y no salen hacia afuera. Entonces el paciente viene para que le hagan una extracción de este tubo de ventilación. Dentro de lo más frecuente que se presenta en las obstrucciones del conducto auditivo externo, también podemos encontrar algodón, papel, ramitas. En algunos casos, en niños pequeños, se puede encontrar este, esas perlitas que usan en los collares las damas, ¿no? A veces son perlitas que los niños lo encuentran y se la meten al oído.
El papel higiénico, también niños que se quieren limpiar el oído y se meten pedazos de papel. Hemos encontrado como cuerpo extraño en el oído también plastilina en niños pequeños que van a los nidos, ¿no? O a los colegios en educación inicial. A veces entre ellos juegan y por ahí están haciendo algún trabajo con su plastilina, y viene el otro, el amiguito, y ¡pum!, le mete al oído, ¿no? Eso también se puede visualizar. Lo que le decía a mi grupo ahora en la clase práctica es de que todos estos cuerpos extraños que vemos acá, en el adulto a veces es un poco más fácil la extracción de este cuerpo extraño porque utilizamos una pinza de cuerpo extraño, que es una pinza muy delgada que entra en el conducto auditivo externo, ¿no? Que entra por el conducto auditivo externo, y podemos pinzar uno de estos insectos, ¿no? O cuerpos extraños que hayamos encontrado en esta zona, y podemos extraerlo. Cuando encontramos arenilla, piedrecillas, estas cosas, se puede hacer un lavado de oído y con eso solucionamos. Pero a veces en niños pequeños, niños de 2, 3 años, que van a nuestra consulta y que hay que extraerles estos cuerpos extraños, es un poco más complicado. Entonces lo que hacemos en estos casos es hacerlos agarrándolo fuerte con 2 personas a veces. Y a veces lo que usamos es un campo, como una sábana que usamos en las salas de operaciones, en los tópicos también, ¿no? Y lo amarramos al niñito como si fuera un paquetito, como si fuera un paquetito, y lo ponemos en la posición para que nos deje trabajar el oído, o sea, en la camilla, ¿no? En la camilla, y ahí podemos retirar ese cuerpo extraño. A veces es necesario, para extraer un cuerpo extraño en niños, llevarlos a la sala de operaciones y darle anestesia general por muy limitado tiempo, porque extraer un cuerpo extraño a un otorrino no nos va a demorar más de un minuto. Entonces a veces nosotros procuramos hacerlo en el tópico o en la sala de exámenes de la clínica, del hospital o del consultorio que tengamos, ¿no? Y el niño puede llorar un poquito, pero se le extrae el cuerpo extraño con una pinza, ¿no? Lo que no hay que tratar, y esto es como una recomendación, lo que no hay que tratar es de sacar un cuerpo extraño si no lo ves. Porque si uno entra con una pinza a una cavidad, como es el conducto auditivo externo, donde hay una membrana timpánica hacia el fondo, y entra sin ver a sacar un cuerpo extraño, puedes producirle un daño a tu paciente o al paciente que estás atendiendo. Por eso es de que nosotros en la especialidad usamos el frontoluz, que es la luz frontal, en la que tenemos libre las manos para poder atender a nuestro paciente, jalándole con una mano el pabellón auricular para horizontalizarlo y poderlo ver bien, ¿no? Entonces, y con la otra mano podemos tomar la pinza y poder sacar el cuerpo extraño que estamos viendo. Eso es lo importante, que estamos viendo. Porque si lo hacemos a ciegas, lo único que vamos a producir es un poco de mayor daño que pueda ocasionar un cuerpo extraño, y, y también lo que vamos a producir es que el niño ya no quiera acudir a otro sitio para que se atienda. Va a tenerle mucho temor. Ahora, en caso de cuerpos extraños que se puedan sacar mediante un lavado de oído, también se puede hacer. Ahora en los insectos, cuando entra un insecto al oído, que entra por el conducto auditivo externo y está en movimiento,
le podemos echar un poco de agua a ese oído para que el insecto, ahogarlo al insecto, ¿no? Ahogarlo al insecto antes de sacar. Nosotros hemos sacado mucho cucarachitas pequeñitas que se meten al oído. Eso lo podemos nosotros hacer sacando. Igual insectos como mosquitas, ¿no? Que pueden entrar al oído. No sé si hubiera alguna, hasta ahí nomás llega mi presentación, si hubiera alguna, algo que no haya quedado claro. Doctor, en el cuidado, o sea, después de que se extrae el cuerpo extraño, se recomendaría tomar antibióticos, algún cuidado adicional posterior Claro, a la extracción. claro, nosotros como depende el tipo aunque generalmente, ¿no? Generalmente cuando ha habido un cuerpo extraño en el oído, este cuerpo extraño primeramente puede habernos dejado algo. Hemos visto casos en los que una mosca se ha metido dentro del conducto auditivo externo y ha dejado sus huevitos. Y eso ha producido que posteriormente nos pueda salir gusanitos. Y esos gusanos pueden estar complicando posteriormente a la extracción del cuerpo extraño. Por eso, en caso de algunos animales, nosotros debemos, aparte de sacar el cuerpo extraño, hacer un lavado de oído o una limpieza. Y luego de eso debemos de darle un antibiótico. Podemos darle una amoxicilina, ¿no? Para protegerlo de una infección posterior y podemos también darle un analgésico dependiendo. Si es un niño pequeño le podemos dar paracetamol para el dolor y que nos ayuda también para la inflamación. Y si es una persona ya adulta o mayor, podemos darle un antiinflamatorio junto con su paracetamol, ¿no? Y también su antibiótico, por supuesto, ¿no? Eso nos ayudaría mucho.